Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Nunca he sido supersticioso, pero hay carreteras que te obligan a pensarlo 2 veces antes de volver a pisarlas. Para mí, ese tramo maldito es el de la carretera federal 145D, el que va de Cosamaloapan hacia Acayucán. No importa cuántas veces lo repavimenten, cuántos señalamientos nuevos pongan, siempre hay historias de accidentes. Yo creía que eran exageraciones. Hasta aquella noche. Me llamo Raúl, tengo 35 años y soy chofer de un tráiler de carga. Transporto de todo: azúcar, cemento, tubería. Esa vez me tocó llevar varias toneladas de material eléctrico desde Córdoba hasta Coatzacoalcos. Nada especial, pero el cliente pagaba bien por entrega urgente. Salí al anochecer, después de cargar, para evitar el calor asfixiante del día y el tráfico de camiones que se forma al amanecer. La idea era llegar antes de las 3 de la mañana. Pasando la tinaja, la carretera se volvió un trazo oscuro y silencioso, con apenas unos cuantos faros de tráileres que iban en sentido contrario. A eso de las 10:30, a la altura del kilómetro 49, vi un par de destellos extraños sobre el asfalto. No eran reflejos de señalamientos, parecían charcos brillando con la luz de mis faros. Reduje un poco la velocidad, pero no lo suficiente. Cuando pasé sobre el primero, sentí como el tráiler patinaba levemente. El volante se aflojó en mis manos y el remolque osciló apenas, lo suficiente para que me subiera la presión. «Está resbaloso aquí», avisé por el radio a un compañero que venía unos kilómetros atrás. «¿Lluvia?», preguntó él. «No, parece aceite o algo». No terminé de decirlo cuando, a lo lejos, vi luces intermitentes y sombras moviéndose en la orilla. Me acerqué y lo que encontré fue un infierno. 3 vehículos destrozados en medio de la carretera, uno de ellos volcado de lado. Un sedán con el cofre doblado y humo saliendo del motor bloqueaba el carril izquierdo, mientras una camioneta blanca estaba incrustada contra el muro de contención. Me orillé de inmediato, puse las intermitentes y bajé del tráiler. El olor a combustible y metal caliente era tan fuerte que me picó la nariz. Había vidrios, pedazos de defensa y manchas oscuras regadas por todas partes. Entre los restos, un hombre gritaba pidiendo ayuda desde el asiento del conductor del sedán. «¡No se mueva!», le grité. «¡Voy por ayuda!». Saqué mi teléfono, pero no había señal. A un lado de la carretera, 2 tipos con gorras se acercaban. Pensé que eran otros conductores intentando ayudar, pero algo en su manera de caminar, rápida y decidida, me puso en alerta. Uno de ellos no miraba a los heridos, miraba a los vehículos, como si contara cuántos había. El otro se acercó demasiado a mí. «Compadre, mejor súbete a tu camión y sigue. Aquí no hay nada que hacer», me dijo con una voz seca. Antes de que pudiera responder, escuché un ruido detrás. Otro coche que venía rápido pasó sobre el tramo aceitado, perdió el control y se estampó contra la parte trasera de la camioneta blanca. El golpe fue brutal y el olor a combustible se hizo más fuerte. Los 2 hombres con gorras se miraron y uno hizo un gesto con la cabeza. En ese momento, de entre la oscuridad de la cuneta, salieron otros 3 sujetos. No traían uniforme ni identificación de rescate. Uno cargaba un tubo metálico y otro llevaba un machete colgado del cinturón. Me quedó claro que aquello no era un accidente común. El aceite derramado no estaba ahí por casualidad. Era una trampa y yo estaba parado justo en medio. Retrocedí hacia mi tráiler, pero uno de ellos me bloqueó el paso. «No te vayas todavía, jefe. Ahorita te revisamos», dijo, sonriendo de una manera que no tenía nada de amable. Mis manos empezaron a sudar. Sabía que si me subía al camión con ellos tan cerca, no tendría tiempo de arrancar. En ese momento, otro motor se acercó. Un autobús de pasajeros venía en dirección contraria, frenando con las luces largas encendidas al ver la escena.
Los sujetos voltearon hacia él y aproveché ese instante para correr hacia la cabina de mi tráiler. Subí de un salto, cerré la puerta y giré la llave. El motor rugió y metí primera sin pensarlo. Uno de los hombres golpeó la puerta con el tubo, dejando una abolladura, pero no logró abrirla. Pasé rozando los restos de un coche y sentí cómo las llantas patinaban levemente sobre otro charco de aceite. Al mirar por el espejo, vi que los sujetos corrían hacia un vehículo oscuro que estaba estacionado más adelante, fuera del alcance de las luces. No levanté el pie del acelerador hasta que dejé el kilómetro 49 atrás. En el siguiente entronque, vi un puesto de la Guardia Nacional y paré en seco. Bajé de la cabina casi sin aire, explicándoles lo que había pasado. Los oficiales reaccionaron rápido. Uno tomó mi declaración mientras otros pedían refuerzos por radio. Les indiqué el punto exacto del derrame y del accidente. Cuando se fueron, me quedé unos minutos en la orilla de la carretera, temblando. El golpe en la puerta era una huella física de lo cerca que estuve. Esa noche entendí que, en ciertas rutas, el verdadero peligro no son las curvas o el clima, sino la gente que convierte el asfalto en una trampa mortal. No he vuelto a pasar de noche por ese tramo de la 145D, y si lo hago, será con la certeza de que cualquier brillo extraño en el pavimento puede ser la diferencia entre llegar a casa o no llegar nunca. Siempre me han gustado los viajes de noche, aunque todos me digan que no es buena idea. Hay algo en la carretera oscura, con el motor ronroneando y la cinta asfáltica estirándose bajo los faros, que me tranquiliza. Esa madrugada, sin embargo, aprendí que hay rutas que uno no debe tomar nunca, por más experiencia que tenga al volante. Trabajo como transportista independiente. Cualquier carga, siempre y cuando quepa en mi camioneta, es negocio para mí. Esa semana, un cliente me pidió llevar unas cajas de refacciones mecánicas desde Villahermosa hasta un taller en Cárdenas. Nada raro. La ruta normal hubiera sido por la autopista, pero estaba cerrada por mantenimiento, así que me tocó tomar la Federal 187, ese tramo que se adentra entre rancherías y zonas de monte, con tramos largos sin alumbrado. Salí poco después de las 9 de la noche. Calculaba llegar antes de la medianoche y si todo salía bien, regresaría antes del amanecer. El clima estaba pesado, con ese calor húmedo que se te pega a la piel, aunque tengas la ventana abierta. La radio apenas captaba una estación con música de banda interrumpida por estática. Al salir de la última zona habitada, la carretera se volvió un túnel oscuro. A los lados, solo manchas de monte bajo y de vez en cuando, el reflejo de los ojos de algún animal al borde del camino. No venía nadie detrás, y de frente, apenas un par de tráileres en todo el trayecto. Todo iba bien hasta que, después de una curva amplia, vi algo que me hizo pisar el freno sin pensarlo. En el arcén derecho, iluminada por los faros, había una niña. No tendría más de 8 años. Llevaba un vestido rosa deslavado y estaba descalza. Lloraba, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando hacia la nada. El corazón se me fue a la garganta. Reduje la velocidad hasta casi detenerme. Mi primer impulso fue bajarme, pero un pensamiento me detuvo. ¿Qué demonios hacía una niña sola en medio de la noche, en esa carretera? Me orillé a unos metros, encendí las intermitentes y bajé el vidrio del lado del copiloto. «Oye, mija, ¿estás bien?», grité, intentando sonar calmado. Ella no respondió. Apenas giró la cabeza hacia mí, pero no se acercó. Lloraba sin sollozos, como si las lágrimas fueran automáticas. Miré por el retrovisor, esperando ver alguna casa o un camino de terracería, pero no había nada. Pensé en marcar al 911, pero justo cuando saqué el teléfono, la niña dio un paso hacia mí. Fue entonces cuando noté que, detrás de un montículo de pasto, algo se movía, muy leve, como una sombra agachada. Me recorrió un sudor frío. No quise quedarme a averiguar. Puse primera y empecé a avanzar despacio.
La niña dio otro paso y detrás de ella, del lado opuesto a donde vi la sombra, asomó la cabeza de un hombre. No se levantó del todo, solo lo suficiente para mirar hacia la carretera. Aceleré sin pensarlo. Los faros iluminaron fugazmente el rostro del hombre. Joven, gorra negra, mirada fija. En su mano brilló algo metálico, como un tubo o quizá un arma. Pasé de largo. En el espejo, vi cómo la niña se apartaba hacia el monte y el hombre corría hacia el borde del camino. No intenté mirar más. Seguí conduciendo con el corazón golpeándome en el pecho. Intenté racionalizarlo. Quizá era el padre de la niña, quizá estaban pidiendo ayuda de verdad, pero algo en esa escena no cuadraba. Ni una casa cercana, ni señales de accidente, y la postura de él no era la de alguien desesperado, era la de alguien esperando. Kilómetros adelante, mis manos seguían sudando. Entonces vi las luces traseras de un sedán detenido más adelante, también en el arcén. Cuando me acerqué, supe que era otro conductor que había caído en la misma trampa. Junto al coche, un hombre y dos más saliendo del monte, rodeándolo. El conductor estaba de pie, las manos arriba. Uno de los tipos le arrebató algo, probablemente la cartera o el teléfono. Otro se metió al coche. Frené en seco y apagué las luces. Mi camioneta quedó a oscuras, a unos 50 metros. Ellos no me habían visto. Me hice a un lado, metí reversa y avancé de espaldas hasta una curva que me dejaba fuera de su vista. El corazón me martilleaba tanto que casi no escuchaba el motor. Esperé unos segundos que parecieron eternos. Escuché un grito ahogado, luego el encendido del sedán. Pasó frente a mí a toda velocidad, con dos de ellos dentro. Detrás, una moto vieja salió del monte y tomó la dirección contraria. Me quedé inmóvil unos instantes, hasta que el silencio volvió. Entonces arranqué otra vez, con las luces apagadas durante varios metros. Cuando encendí los faros, el camino estaba vacío. Llegué a Cárdenas poco antes de la medianoche, con las manos temblorosas y la boca seca. Entregué la mercancía sin mencionar lo que había visto. Pero antes de regresar, me detuve en una gasolinera iluminada y marqué al 911. Di la ubicación aproximada y conté todo. El operador guardó silencio unos segundos antes de decirme: «No es la primera vez que recibimos reportes así en esa zona. Tenga cuidado y evite detenerse en la carretera de noche». No dormí bien esa noche. La imagen de la niña, inmóvil junto al asfalto, me perseguía cada vez que cerraba los ojos. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche y veo algo inesperado en la orilla del camino, no freno. Porque en la Federal 187 aprendí que no todo lo que parece pedir ayuda es lo que parece. Me llamo Andrés y desde hace más de 6 años tengo un pequeño local de artesanías justo a la orilla de la carretera Federal 120 entre Pinal de Amoles y Jalpan de Serra. El lugar es modesto, pero siempre me dio para vivir. Vendía figuras talladas en madera de encino, textiles que mi esposa tejía y algunas piezas de barro traídas de un taller en San Miguel de Allende. La gente que viajaba a la Sierra Gorda se detenía para estirar las piernas, tomarse una foto con el mirador que está a unos metros y de paso llevarse algo hecho a mano. No me hacía rico, pero el trabajo era honesto. Hasta que, una tarde de finales de noviembre, las cosas cambiaron. Era jueves, como las 6:30, y el sol ya se estaba escondiendo tras las montañas. Un viento frío bajaba por la sierra y yo me estaba preparando para cerrar. Guardé en cajas los collares de cuentas de vidrio y tapé las figuras más frágiles con una manta. De pronto, vi que una camioneta negra, polarizada, se estacionó justo frente al local, invadiendo medio carril de la carretera. Bajaron 2 hombres. No eran turistas. Uno llevaba chamarra de mezclilla, barba recortada y botas limpias. El otro, más joven, con gorra y sudadera negra. Entraron sin saludar. «¿Usted es el dueño?», preguntó el de barba, mirando todo con calma. «Sí», respondí, con una sonrisa forzada. «¿Buscan algo en especial?». El de gorra se rió por lo bajo y se recargó en la vitrina de barro vidriado. «Mire, compa», dijo el de barba, «aquí está pasando un problema».
Han estado asaltando negocios de la zona y pues, nosotros andamos cuidando que no les pase nada a los locales como usted. Me quedé en silencio. Lo que queremos, continuó, es que coopere con una cantidad cada semana. Así se asegura que nadie venga a hacerle daño. No lo dijo en tono amenazante. Era peor. Lo dijo como si me estuviera ofreciendo un servicio legítimo. No sé, yo apenas saco para la renta y... El de gorra interrumpió golpeando suavemente la vitrina con los nudillos. No más son 2,000 pesos a la semana. Empieza este sábado. Si no, pues, no podemos garantizarle nada. Me miraron fijamente, esperando respuesta. Yo asentí, más por miedo que por convicción. Bien, dijo el de barba. Aquí nos va a tener cada sábado en la tarde. Se fueron como si nada, arrancando la camioneta y perdiéndose entre las curvas. Esa noche casi no dormí. El sábado llegó más rápido de lo que quería. Pasé la mañana con una sensación de nudo en el estómago. Preparé los 2,000 pesos en un sobre y como reloj, a las 6 de la tarde apareció la camioneta negra. No entraron a comprar, ni siquiera cruzamos muchas palabras. El de barba tomó el sobre, me dio una palmada en el hombro y dijo: «Así está bien, nos vemos el próximo sábado». La escena se repitió durante 3 semanas. Yo trataba de actuar normal con los clientes, pero ya no disfrutaba mi trabajo. Cada vez que escuchaba un motor acercarse, me tensaba. A mediados de diciembre llegaron de nuevo, pero esta vez no eran 2, sino 4. El de barba no habló. El que lo hizo fue uno nuevo, con una cadena de oro gruesa al cuello. «Oiga, compa», dijo, «nos enteramos que en estas fechas le va mejorcito. La cuota sube a 3,500. Y va a ser cada viernes, no sábado». Quise protestar, pero sentí la mirada de los otros sobre mí. La carretera estaba vacía a esa hora. Si algo pasaba, nadie me iba a escuchar. Asentí otra vez. Me odié por hacerlo, pero no vi otra salida. Una semana después, simplemente no tuve el dinero completo. Las ventas habían bajado por el frío y apenas reuní 2,500 pesos. Cuando se los di, el de la cadena lo notó. «¿Qué es esto?». Le expliqué la situación, intentando no tartamudear. Él no dijo nada, solo salió y habló con alguien en la camioneta. Luego regresó. «Va a tener que compensarlo. Para la próxima nos da 5,000. ¿Quedó claro?». No esperó respuesta. Se fueron y me dejaron con un sudor frío recorriéndome la espalda. No podía seguir así. Hablé con mi esposa y decidimos cerrar el local unas semanas para irnos con familia en San Luis Potosí. La idea era desaparecer un tiempo y ver si encontrábamos la manera de vender en otro lado. El jueves siguiente cerré temprano y comencé a empacar la mercancía. Pero a eso de las 7 vi por la ventana la camioneta negra acercándose. Aceleré el paso para bajar la cortina metálica, pero ellos ya habían estacionado. El de la cadena y otro bajaron. Golpearon la cortina con fuerza. «Ábrale, Andrés, no se haga». No respondí. Escuché cómo intentaban forzar el candado. Me moví hacia la parte trasera, donde tenía una salida que daba a un sendero de tierra. Salí corriendo, con el corazón latiendo como tambor. Me escondí entre los árboles unos metros más arriba. Desde ahí vi cómo lograron romper el candado y entrar. No oí mucho, pero al cabo de unos minutos salieron cargando 2 cajas con mercancía. Subieron a la camioneta y se fueron, dejando la cortina colgando. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. «Ya vimos que quiere irse. No le conviene, compa. La sierra es chica y la carretera más». Colgaron. No dormí. No comí al día siguiente. Mi esposa estaba asustada y me pedía que fuéramos directo a la policía. Pero todos sabemos que en la sierra, a veces, la policía no puede o no quiere meterse. El viernes decidí que no iba a esperar más. Me levanté temprano, cargué la camioneta con toda la mercancía que quedaba y me dirigí a Jalpan, donde tenía un conocido con una bodega. A la altura de un tramo solitario, vi en el retrovisor una camioneta negra que se acercaba rápido. Reconocí las luces. Me pegó un vacío en el estómago. Aceleré, pero el camino de curvas no daba mucha ventaja.
Ellos comenzaron a tocar el claxon y a encender las luces altas, cegándome por momentos. En un tramo recto, intentaron cerrarme el paso. Frené de golpe, esquivando por el acotamiento y sintiendo cómo la camioneta se sacudía por las piedras. En la maniobra, uno de ellos casi pierde el control y quedó unos segundos atrás. Fue suficiente para que yo tomara una desviación hacia un camino de terracería que conocía bien. Ellos me siguieron, pero en ese tramo la grava suelta y las curvas cerradas me favorecieron. Con el motor forzado y el volante temblando en mis manos, logré llegar hasta un poblado donde la calle principal estaba llena de gente por una feria local. Ahí, entre música de banda y puestos de antojitos, me sentía a salvo. La camioneta negra pasó despacio, pero no se detuvo. Sabían que con tanta gente no podían hacer nada. Ese mismo día dejé la camioneta y la mercancía en la bodega de mi amigo. Llamé a mi esposa y le pedí que tomara un autobús a San Luis. Cerré el local de artesanías para siempre. Todavía paso por la carretera federal 120 de vez en cuando, pero nunca me detengo. Y cada vez que veo una camioneta negra en el retrovisor, aunque sé que probablemente sea alguien más, siento el mismo nudo en el estómago. Porque en esa carretera aprendí que a veces el verdadero miedo no es que te roben, es que te marquen. Y cuando te marcan, escapar es la única artesanía que tienes que aprender rápido. Nunca me había sentido cómodo manejando de noche por la sierra. La carretera federal 16, con sus curvas interminables y tramos de soledad absoluta, me parecía un lugar hecho para probar el temple de cualquiera. Pero esa vez no tenía alternativa. El cliente necesitaba la carga antes de las 6 de la mañana y yo estaba atrasado por un retraso en la descarga previa en Chihuahua. Salí de Hermosillo casi al anochecer, con la promesa de llegar al amanecer. Llevaba la caja llena de componentes mecánicos para una planta en Ciudad Cuauhtémoc. No era mercancía especialmente codiciada como los electrónicos o el combustible, pero en esos caminos cualquier carga vale algo para quien quiere vender rápido y sin hacer preguntas. El primer tramo fue tranquilo. La carretera, iluminada de vez en cuando por pequeños poblados, me dio algo de respiro. El viento fresco de la noche entraba por la ventanilla entreabierta y el café en el termo todavía estaba caliente. Pero después de las 10, todo cambió. Las luces de los pueblos quedaron atrás y lo único que quedaba eran kilómetros de asfalto serpenteante, un cielo sin luna y el zumbido constante del motor. A las 11:30, ya metido de lleno en un tramo donde no había señal de celular, vi las primeras luces que me pusieron en alerta. Eran destellos azules y rojos a lo lejos, que se reflejaban en las paredes de roca de la sierra. No eran intermitentes de un vehículo normal, parecían a simple vista las luces de una patrulla. Frené ligeramente, sin perder del todo la velocidad. Mi primer instinto fue pensar que había un retén, quizá la Guardia Nacional revisando papeles. Era común verlos en ese tramo para frenar el paso de vehículos robados o cargamentos ilegales. Pero a medida que me acercaba, algo no cuadraba. Las luces parecían demasiado brillantes y mal sincronizadas, como si fueran colocadas a propósito para deslumbrar. No veía la típica barra en el techo ni las siluetas de oficiales alrededor. Solo un destello constante que salía de una curva cerrada más adelante. Bajé aún más la velocidad. Atento, recordé historias que había escuchado en las gasolineras, falsos retenes donde se disfrazaban de policías para interceptar camiones. A algunos choferes los bajaban a golpes, otros simplemente no volvían a aparecer. Mi mano fue directo a la radio de banda, pero estaba muda, demasiado lejos de cualquier compañero. En la guantera, junto al registro de viaje, llevaba un viejo tubo de acero que usaba para trabar la palanca en estacionamientos inseguros. Lo saqué y lo dejé al alcance, no porque creyera que serviría de mucho contra armas de verdad, sino porque me daba algo de seguridad. A 50 metros de la curva ya podía distinguir mejor la escena. Un vehículo estacionado atravesaba parcialmente el carril derecho. Desde su techo salían las luces intermitentes, pero no había logotipos, ni sirena, ni los reflejantes típicos de patrulla.
La pintura era negra mate, sin emblemas. El vehículo parecía una pick-up vieja con un aditamento improvisado para las luces. Me invadió una sensación de vacío en el estómago. En ese momento, una sombra salió de detrás de la pick-up. Un hombre con chaleco fosforescente y gorra negra levantó la mano en señal de alto. No tenía uniforme reglamentario, ni placa visible. ¡Apáguele! ¡Apáguele!, gritó, su voz resonando en la montaña. Fingí no escucharlo. Bajé la velocidad lo justo para no despertar sospechas y para que pareciera que iba a detenerme, pero en cuanto vi un hueco por el carril contrario, solté el pedal del freno y pisé a fondo el acelerador. La reacción fue inmediata. 2 hombres más salieron de la oscuridad, uno de ellos levantando lo que claramente era un arma larga. El destello metálico, incluso en la penumbra, me encendió todas las alarmas. La pick-up arrancó y se metió detrás de mí. En los espejos vi cómo las luces falsas seguían encendidas, pero ahora acompañadas de una ráfaga de luces altas directas a mi retrovisor. Mi corazón empezó a latir como martillo. La carretera no ayudaba, curvas cerradas a la derecha, luego a la izquierda, y pendientes que hacían que el motor rugiera al límite. No podía simplemente acelerar sin arriesgarme a volcar. Tenía que jugar con el terreno. En una curva especialmente cerrada, pegué el tráiler lo más posible a la orilla interna, obligando a la pick-up a frenar para no estrellarse contra la defensa de la caja. Aproveché la salida de la curva para ganar metros. Por el espejo, vi cómo intentaban acercarse otra vez, esta vez por el acotamiento. El ruido de grava y polvo contra el costado del camión me confirmó que no pensaban rendirse. La adrenalina me mantenía alerta, pero la fatiga del día amenazaba con hacerme cometer un error. Me repetía mentalmente cada maniobra, cada cambio de velocidad. Entonces, como un milagro, vi las luces reales de un retén de la Guardia Nacional más adelante. Esta vez no había duda. Vehículos con pintura oficial, conos y varios oficiales con chalecos reflectantes auténticos. Apreté el claxon sin parar mientras reducía velocidad. El ruido atrajo la atención de los agentes, que salieron hacia la carretera con armas listas. La pick-up detrás de mí apagó de golpe sus luces falsas y dio la vuelta en U, desapareciendo en la oscuridad de donde había venido. Cuando me detuve, las piernas me temblaban tanto que apenas podía bajar de la cabina. Les conté todo, desde las luces falsas hasta la persecución. Un oficial tomó nota y otro pidió por radio que unidades cercanas buscaran la pick-up, aunque todos sabíamos que en esas carreteras, si alguien quiere desaparecer, lo hace en minutos. Me escoltaron hasta el siguiente poblado, donde finalmente pude respirar con calma. Revisé el tráiler, golpes menores en la defensa y marcas frescas de pintura negra en un costado. Recuerdos físicos de lo cerca que había estado de convertirme en una estadística más. Desde esa noche, cada destello azul y rojo en la carretera me obliga a revisar 2 veces antes de bajar la velocidad. Y aunque sigo manejando, ya nunca confío del todo en lo que parece una patrulla, especialmente si aparece en medio de una curva desierta en la sierra. Porque en la Federal 16 aprendí que no todas las luces que piden alto vienen para ayudarte. No me considero una persona miedosa. Llevo más de 10 años recorriendo las carreteras de Sonora y Sinaloa en mi camioneta de carga, entregando mercancía para pequeños negocios. La carretera federal número 15 ha sido mi ruta de siempre, desde Hermosillo hasta Mazatlán y de regreso, semana tras semana. Conozco cada gasolinera, cada curva peligrosa, cada tramo donde el asfalto se abre por el calor y hasta donde la señal del celular muere por completo. Pero lo que me pasó aquella noche me hizo entender que no importa cuántos kilómetros lleves en el cuerpo, un solo instante puede voltearte la vida. Era un jueves de mediados de septiembre, pasaban de las 9 de la noche y yo iba de regreso a Hermosillo después de dejar un pedido en Ciudad Obregón. El camino estaba despejado, salvo por algún tráiler que me rebasaba de vez en cuando. Llevaba la música baja y las ventanas un poco abiertas para que entrara el aire fresco de la noche.
La carretera estaba oscura, iluminada apenas por los faros de mi camioneta y las luces lejanas de ranchos dispersos. De pronto, a unos 200 metros, vi unas luces rojas y azules parpadeando. Automáticamente reduje la velocidad. Era una patrulla, estacionada en el acotamiento, con dos figuras junto a ella. No me sorprendió. Los retenes improvisados son comunes, sobre todo en la noche. Uno de ellos, vestido con uniforme azul marino y chaleco antibalas, me hizo la señal de alto con una linterna. Me orillé despacio. Mientras frenaba, vi que la patrulla no tenía el escudo oficial en las puertas, solo la palabra policía pintada en blanco, sin número de unidad. No le di importancia en ese momento. Estaba cansado y lo único que quería era llegar a casa. Bajé el vidrio. El que me había hecho la seña se acercó y apuntó la linterna directo a mi cara, encandilándome. Buenas noches, operativo de revisión de rutina. Necesito que se baje del vehículo, dijo, con voz seca. Claro, oficial, respondí, tratando de sonar tranquilo. ¿Algún problema? Nada, nada. Nomás necesitamos revisar unos datos, contestó. Me bajé con las llaves en la mano. El segundo oficial se acercó por el otro lado y abrió la puerta del copiloto sin pedirme permiso. Comenzó a revisar la guantera y las bolsas de las puertas. ¿Y los papeles del vehículo?, preguntó el primero. Se los entregué. Los miró apenas unos segundos y luego me pidió mi cartera. Es protocolo, jefe. Ahorita se la devolvemos. Ahí fue cuando algo dentro de mí se tensó. Había pasado por retenes federales, estatales y municipales, y ninguno me había pedido la cartera antes de explicarme el motivo de la detención. ¿Me puede decir para qué es?, pregunté, intentando mantener la calma. Ya le dije que es protocolo, respondió, esta vez con un tono más fuerte. Se la di, más por nervios que por confianza. La metió en la bolsa de su chaleco y me hizo un gesto para que me moviera hacia la parte trasera de la camioneta. Vamos a hacerle una inspección rápida. No se mueva mucho. Mientras el otro seguía revisando el interior, yo noté algo que me encendió todas las alarmas. El uniforme estaba sucio, mal ajustado, y en el brazo llevaba un parche torcido, con hilos colgando, como si hubiera sido cosido a la carrera. Además, la patrulla tenía placas particulares, no oficiales. Tragué saliva. No estaba ante un operativo de verdad. En ese momento, el que revisaba mi camioneta sacó una de las cajas de mercancía que llevaba vacía de regreso y la tiró al suelo. ¿Qué transporta?, me preguntó. Nada, ya vengo de regreso, respondí. El primero se acercó y dijo algo que me heló. Vamos a necesitar que nos acompañe a la base para una verificación. Es rápido. ¿A la base de dónde?, pregunté. Ya le diremos en el camino. Sube a la patrulla. No había nadie más en la carretera en ese momento. El monte a los lados era oscuro y cerrado. Sabía que si me subía a esa patrulla no iba a aparecer en ninguna lista oficial. Oficial, si quiere podemos llamar aquí a la comandancia para que confirme mi identidad, dije, buscando tiempo. Sube. Esta vez, el tono no dejaba lugar a negociación. Fue entonces cuando escuché un motor a lo lejos. Un tráiler venía en dirección contraria. Tomé aire, como si estuviera a punto de saltar a una alberca helada. Oficial, no me siento bien, creo que... comencé a decir, y en un movimiento brusco me giré, abrí la puerta de mi camioneta y me lancé al asiento. El de la linterna intentó agarrarme por el brazo, pero aceleré antes de que pudiera cerrarme la puerta. El motor rugió y la camioneta se lanzó al carril. Vi por el espejo cómo el de la gorra corría hacia la patrulla. Las luces rojas y azules se encendieron de nuevo. No pensé, solo pisé el acelerador hasta el fondo. El tráiler pasó a mi lado, sus faros cegándome un instante, y me metí detrás de él, usando su tamaño como escudo. La patrulla salió detrás, pero el tráiler bloqueaba su avance. Durante varios kilómetros me mantuve pegado a la caja del camión, rezando para que no hubiera curvas cerradas ni topes. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. En un punto vi una gasolinera iluminada a lo lejos.
Salí del rebufo del tráiler y me metí directo al estacionamiento. El despachador me miró sorprendido cuando me bajé y le pedí, casi gritando, que llamara a la Policía Federal. Tardaron más de 20 minutos en llegar. Cuando lo hicieron, les conté todo. Me dijeron que no tenían ningún operativo en ese tramo y que no había unidades con la descripción que di. Revisaron las cámaras de la gasolinera. En la grabación se veía mi camioneta entrando, pero la patrulla nunca pasó por ahí. Esa noche me quedé en un hotel cercano, con las puertas trabadas y la televisión encendida para tapar cualquier ruido. Desde entonces, cada vez que veo luces rojas y azules en la carretera, lo primero que busco no es el uniforme, sino las placas, y si algo no cuadra, no me detengo. La tarde se había ido tan rápido que apenas me di cuenta cuando el sol empezó a bajar. Llevaba más de 4 horas al volante, saliendo desde Veracruz rumbo a Villahermosa, siguiendo el trazo interminable de la carretera federal 180. No era un viaje planeado con anticipación. Me llamaron del trabajo para entregar en persona unos documentos en la mañana siguiente, y aunque podía haber tomado un autobús, preferí ir en mi coche para regresar sin prisas al día siguiente. En cuanto dejé atrás el bullicio de Coatzacoalcos, la carretera se fue quedando más solitaria. Era un tramo largo, rodeado de vegetación cerrada, de esos en los que apenas hay un par de casitas desperdigadas y muy de vez en cuando una fonda con mesas de plástico y sillas desparejadas. El calor era sofocante incluso con las ventanas abiertas, y el aire olía a tierra mojada por una llovizna reciente. El reloj marcaba las 6:30 cuando lo vi. A lo lejos, en el acotamiento, había 2 niños. Tendrían a lo mucho unos 10 u 11 años. Uno de ellos levantaba una bolsa de caramelos al paso de cada coche, y el otro sostenía una cartulina con letras torcidas que decía: «Ayúdanos, vendemos dulces para la escuela». No era extraño ver vendedores en las carreteras, pero casi siempre estaban en gasolineras, semáforos o tramos urbanos. Aquí no había nada alrededor, salvo monte y más monte. Bajé un poco la velocidad. Los niños se acercaron al carril por el que yo venía, agitando la bolsa. El más alto me sonrió y me hizo una seña para que me detuviera. «Cómprenos, señor, es para la escuela», dijo, cuando me acerqué lo suficiente para escucharlo. El coche detrás de mí adelantó sin reducir la marcha, pero yo me orillé. No sé si fue la mirada suplicante o el simple instinto de ayudar. Metí la mano en mi mochila para buscar unas monedas, pero cuando levanté la vista, noté algo raro. El niño más pequeño no miraba directamente hacia mí, sino hacia el monte del otro lado de la carretera. Era como si estuviera esperando una señal. Levanté la vista y ahí estaba. Un hombre, medio oculto entre los arbustos, apenas visible, pero lo suficiente para distinguir su silueta y el brillo metálico en su mano. No me dio tiempo de adivinar si era un arma o una herramienta, porque en ese momento el más alto dio un paso hacia mi puerta y noté cómo sus ojos ya no sonreían. «¿Cuánto quiere?», pregunté, intentando ganar tiempo, pero sin sacar todavía la cartera. El pequeño corrió hacia la cuneta y gritó algo que no entendí. Del monte, detrás del hombre que había visto, salieron 2 más. Uno llevaba gorra y sudadera negra, el otro un machete al hombro. Todo pasó en segundos. Cerré la ventana del conductor y metí primera. El niño más alto golpeó el cristal con la palma, como exigiendo que me detuviera, pero ya estaba acelerando. Sentí el golpe seco de algo contra la puerta trasera, probablemente una piedra o un puñetazo. En el retrovisor vi cómo los hombres salían del monte y corrían hacia la carretera. Uno intentó ponerse en medio del asfalto, pero me abrí hacia el carril contrario y pasé a toda velocidad. Mi corazón golpeaba como si quisiera salirse del pecho. Avancé varios kilómetros sin bajar de 100, pero la carretera estaba vacía, y eso era casi peor. Sin otros vehículos, cualquier cosa podía pasar y nadie lo sabría. No fue hasta llegar a un pequeño poblado que aflojé el acelerador. Me detuve frente a una tiendita y pedí una botella de agua. La mujer que atendía me miró de arriba abajo y luego fijó la vista en mi coche.
¿Viene del tramo de las Lomas?, preguntó, como si ya supiera la respuesta. Asentí. Tuvo suerte, dijo, sirviendo el cambio. Esos chamacos no venden nada, solo paran carros. Luego salen otros del monte y... ya sabe, no todos se escapan. El agua me supo a metal. Revisé el costado del coche antes de irme. Tenía un par de abolladuras pequeñas y una marca de lodo en la puerta trasera, probablemente del golpe que escuché. Esa noche llegué a Villahermosa sin detenerme más que para cargar gasolina. Al cerrar la puerta del cuarto de hotel, el silencio me pesó en los oídos. Me di cuenta de que, si hubiera dudado un minuto más frente a esos niños, probablemente estaría en otro lado, y no contando esta historia. Desde entonces, cada vez que veo a alguien vendiendo dulces en un tramo solitario de la Federal 180, no pienso en caramelos ni en ayudar. Pienso en el monte, en las miradas que no encajan y en las trampas que se disfrazan con sonrisas infantiles. Conozco la Federal 51 desde que era aprendiz. Esa carretera la he recorrido en lluvia, neblina, calor extremo y hasta en tormentas eléctricas. Une puntos que para muchos no significan nada, pero para los que vivimos del volante son un hilo vital que conecta ciudades y pueblos donde se mueve la mercancía. Y también, para quien sabe leer entre líneas, es un corredor donde lo legal y lo ilegal conviven, separados apenas por la línea amarilla pintada en el asfalto. Aquella noche salí de Toluca con destino a San Luis de la Paz, llevando un cargamento de medicamentos veterinarios y alimento para ganado. Mi jefe había insistido en que lo entregara al amanecer, para no perder clientes, dijo. Yo sabía que la ruta nocturna tenía sus riesgos, pero también que a veces el verdadero peligro no está en la oscuridad, sino en quienes se esconden en ella. Eran cerca de las 10 cuando pasé Valle de Bravo y me interné en un tramo de curvas largas y rectas solitarias. La radio de banda civil estaba encendida, pero solo se escuchaban interferencias y una que otra voz lejana. El aire olía a tierra húmeda, señal de que había llovido más adelante. No veía más que las luces de mi tráiler cortando la negrura. Todo iba tranquilo hasta que, al salir de una curva amplia, vi luces blancas intermitentes a unos 200 metros. Primero pensé en un retén de la Guardia Nacional, pero conforme me acerqué, noté detalles raros. Una camioneta pick-up con logos de Brigada Veterinaria Estatal pegados en las puertas, conos naranjas mal colocados y 3 personas con batas blancas y chalecos reflejantes. Reducí velocidad. Uno de ellos levantó la mano con una linterna para indicarme que me detuviera. Llevaban cubrebocas y guantes de látex y detrás, sobre la terracería, había una jaula grande cubierta con lona. Del interior salían quejidos animales, como balidos y resoplidos. «Buenas noches, conductor», me dijo el que parecía el encargado. «Estamos revisando camiones por alerta sanitaria. Hay un brote de rabia bovina en la región. Necesitamos inspeccionar su carga». No era raro que las autoridades hicieran revisiones de ganado o productos animales, pero yo no llevaba animales vivos. Igual, la voz de este hombre no sonaba como la de un veterinario. Era seca, como de alguien que da órdenes, no explicaciones. «Solo llevo pienso y medicamentos empaquetados», respondí, tratando de sonar colaborador. «No traigo animales». Él asintió, pero hizo una seña con la mano. De inmediato, 2 de los otros veterinarios se acercaron por los lados del tráiler. Noté que sus batas estaban arrugadas y sucias y que debajo llevaban pantalones tácticos y botas militares. Uno tenía algo abultado bajo el chaleco, como un arma corta. Ahí supe que eso no era una revisión sanitaria. Mi pulso se aceleró. Recordé historias de compañeros que cayeron en trampas así. Retenes falsos que en minutos vacían la carga y a veces desaparecen al conductor. En ese tramo, sin señal de celular y sin luces de poblado cerca, no había a quien pedir ayuda. El encargado se acercó a mi ventanilla. Sus ojos, detrás del cubrebocas, eran fríos. «Necesitamos que se baje para firmar un acta de revisión», dijo, extendiéndome una carpeta sucia. «Son solo unos minutos». No moví la mano hacia la puerta. En cambio,
Miré por el retrovisor y vi algo más. Detrás de la pickup había otra camioneta, sin logos, con dos siluetas adentro. Una de ellas sostenía claramente un rifle, la silueta inconfundible en la penumbra. Me invadió un sudor frío. Si me quedaba, estaba perdido. Si arrancaba, tendría que calcular en segundos cómo esquivar los conos y a las personas sin perder el control. Inspiré hondo, como si fuera a ceder. Puse la mano en la palanca de velocidades y solté el freno de mano con suavidad. El encargado dio un paso atrás, pensando que iba a orillarme. En ese momento metí primera y aceleré a fondo. El rugido del motor retumbó en la noche. Los conos salieron volando, uno de los tipos saltó hacia un costado y escuché golpes secos en la puerta. Intentaban que frenara o me desviara. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, podía dudar. Y en esta carretera, dudar es regalar tu vida. En el espejo lateral vi destellos, disparos. Algo golpeó el costado del tráiler, pero seguí. La pickup arrancó detrás de mí, sus faros rebotando en el asfalto irregular. Me aferré al volante, sintiendo cómo cada curva podía ser una trampa más. El radio seguía en estática, hasta que una voz emergió. «Retén falso, kilómetro 132, cuidado, traen armas». No reconocí la voz, pero esas palabras eran la confirmación de que no estaba solo en mi sospecha. En el siguiente entronque vi luces blancas a lo lejos, una gasolinera. Giré sin frenar demasiado, sabiendo que las llantas chirriarían y delatarían mi movimiento. La pickup intentó seguirme, pero una camioneta de otro chofer que estaba en la estación se atravesó justo en la entrada. Escuché más gritos y un portazo, pero yo ya había metido mi tráiler en el área iluminada. Me bajé, las piernas temblando, y corrí hacia la tienda de la gasolinera. Dentro había 2 empleados y un par de clientes. Les dije lo que había pasado. Uno de ellos sacó su celular para llamar a la Guardia Nacional. Otro, un joven que trabajaba ahí, me dijo que no era la primera vez que la brigada veterinaria aparecía en la zona. Tardaron casi 40 minutos en llegar los oficiales. Revisaron mi tráiler, tomaron fotos de los impactos de bala y me hicieron preguntas que respondí en piloto automático. Cuando les conté lo de la lona con animales, me miraron raro. «¿Qué animales?», preguntó uno. «En la jaula, detrás de la pickup», insistí. «Balidos, resoplidos, seguro ganado o caballos». «No encontramos rastro de eso, ni camioneta, ni huellas recientes en el terraplén», dijo, apuntando algo en su libreta. No me quedé a discutir, solo quería salir de ahí con mi carga y mi pellejo intactos. Llegué a San Luis de la Paz al amanecer, con las manos aún tensas en el volante. Entregué la mercancía y firmé los papeles. El encargado del almacén notó que estaba pálido y me ofreció un café. No dije nada. ¿Qué podía explicar sin sonar paranoico? Desde entonces, cada vez que veo un chaleco reflejante y una bata blanca en mitad de la carretera, no pienso en veterinarios ni en campañas sanitarias. Pienso en armas escondidas, en miradas frías detrás de un cubrebocas y en animales que quizá nunca existieron o que fueron solo el cebo para que me bajara. Porque en la Federal 51 hay colmillos que no son de perro ni de toro. La carretera Federal 105 siempre había sido mi ruta favorita. No por comodidad, porque está lejos de serlo, sino porque me gustaba esa sensación de manejar entre cerros, curvas cerradas y pequeños pueblos donde la gente aún saluda a los forasteros. Mi nombre es Martín, y desde hace más de 15 años conduzco autobuses de pasajeros por todo el país. He pasado por tramos complicados, con neblina tan espesa que apenas ves un par de metros frente al cofre y por rectas tan largas que el cansancio te ataca como un ladrón silencioso. Esa noche salimos de Pachuca rumbo a Huejutla con un grupo reducido. Era jueves, poco después de las 8, y la mayoría de los pasajeros eran locales que volvían a sus comunidades después de trabajar en la ciudad. La Federal 105, con sus subidas y bajadas interminables, se recorre en unas 5 horas si todo sale bien.
El pronóstico anunciaba llovizna ligera y neblina, algo normal en esa zona. Nada que no hubiera visto antes. Durante la primera hora, todo transcurrió como siempre. Las luces del tablero me daban esa falsa sensación de seguridad que uno siente en la cabina, como si ahí dentro nada pudiera pasar. Ricardo, mi segundo chofer, iba acomodando papeles y revisando la lista de pasajeros. Las curvas empezaban a cerrarse y los cerros parecían acercarse al parabrisas como paredes vivas. A eso de las 9:30 vimos las luces rojas de un retén improvisado a lo lejos. Al principio pensé que era un operativo de tránsito o un accidente, pero conforme me acercaba noté algo extraño. No había patrullas visibles, solo un par de camionetas blancas estacionadas a los lados, con conos naranjas y cintas amarillas cruzando el asfalto. La cinta decía «Peligro» en letras negras grandes. Un hombre con overol gris y casco blanco se plantó frente al autobús, haciendo la señal de alto con una lámpara roja. Abrí la ventanilla. «Buenas noches, jefe. El paso está cerrado por un derrame químico más adelante. Es peligroso continuar», dijo, con un tono tranquilo pero firme. «¿Derrame?», pregunté, extrañado. Nunca había escuchado algo así en ese tramo. «Sí, un camión cisterna volcó hace unas horas. Está goteando material tóxico. Estamos desviando el tráfico por un camino seguro», explicó, señalando una brecha a la derecha, apenas visible bajo la luz de las lámparas portátiles. Me recorrió un mal presentimiento. No había ningún olor extraño en el aire, ni se veían luces de emergencia al fondo. Aún así, el hombre llevaba un radio colgado al cinturón y detrás de él, otros dos con el mismo uniforme parecían colocar más conos. «¿Por dónde salimos?», pregunté, para ganar tiempo. «La brecha lo saca unos 20 kilómetros adelante, antes de Molango. Está señalizada, no hay pierde», aseguró, golpeando suavemente la puerta. No quería arriesgarme a discutir delante de todos los pasajeros. Ricardo me miró, encogiéndose de hombros. Sus ojos decían lo que yo estaba pensando. No pintaba bien, pero con la carretera cerrada y sin más vehículos adelante o atrás, no teníamos muchas opciones. Giré el volante y tomé la brecha. El camino era de terracería, angosto, flanqueado por vegetación densa. A los pocos metros, el asfalto desapareció por completo. La vibración del autobús sacudía a los pasajeros. Algunos se quejaban, otros se aferraban a los descansabrazos. «Tranquilos, es un desvío temporal», dije por el micrófono, tratando de sonar seguro. Después de 15 minutos, la vegetación se cerró aún más. La luz de los faros parecía tragada por un túnel verde y húmedo. No había señal de teléfono, el GPS se había congelado y no habíamos visto ni una sola señal de tránsito. Ricardo revisaba el retrovisor una y otra vez. «Nos siguen», murmuró. Eché un vistazo. Una camioneta blanca, sin placas, iba a unos 30 metros detrás. Sus faros no parpadeaban, y aunque podría haber sido coincidencia, el instinto me decía otra cosa. El camino empezó a descender y a llenarse de curvas. A lo lejos, una luz débil apareció. Parecía otra camioneta, estacionada atravesada en el camino. El corazón me dio un vuelco. Frené suavemente y encendí las luces interiores para que los pasajeros se dieran cuenta de que algo pasaba. El vehículo frente a nosotros tenía las puertas abiertas y 3 siluetas se movían alrededor. No llevaban overoles ni cascos, vestían ropa oscura y botas. Uno de ellos levantó una mano, como si quisiera detenerme. El de atrás aceleró, acercándose. «Cierra las puertas», le dije a Ricardo, sin quitar la vista del frente. Lo siguiente pasó rápido. 2 hombres se acercaron al costado del autobús y empezaron a golpear los vidrios laterales, gritando que abriéramos. El tercero sacó algo metálico del bolsillo. No alcancé a ver si era un arma o una herramienta. Metí reversa y aceleré hacia atrás. El rugido del motor resonó en la brecha estrecha. La camioneta que nos seguía intentó cerrarnos, pero logré esquivarla pegándome a la orilla. Sentí cómo las llantas rozaban el terraplén y el autobús se inclinaba peligrosamente.
Los pasajeros gritaban, algunos grababan con sus teléfonos, otros rezaban. Yo solo pensaba en salir de esa brecha lo antes posible. No podía dar vuelta completa, así que retrocedí varios cientos de metros hasta encontrar un espacio ancho donde girar. Ricardo me ayudaba indicándome los límites del camino con gestos desesperados. Una vez encaminados de nuevo hacia la carretera principal, aceleré sin mirar atrás. Tardamos casi 20 minutos en volver al punto del supuesto retén. Estaba vacío. Ni camionetas, ni conos, ni cinta amarilla. Solo asfalto y silencio. Cuando por fin retomamos la Federal 105, la tensión dentro del autobús era densa. Nadie hablaba. En la siguiente gasolinera con cobertura, llamamos a la policía estatal y a la empresa. Me dijeron lo que temía. No había reporte de derrame químico alguno esa noche. Llegamos a Huejutla casi 1 hora y media más tarde de lo previsto. Ninguno de los pasajeros perdió una maleta ni un peso, pero todos sabíamos que habíamos estado a minutos de algo mucho peor. Desde entonces, cada vez que alguien menciona un desvío por derrame químico en un tramo solitario, mi respuesta es la misma. Piso el freno, pero no para obedecer, sino para dar media vuelta y buscar otro camino, aunque eso signifique manejar toda la noche. Mi nombre es Mario, tengo 36 años y desde hace casi una década me dedico a transportar alimentos refrigerados entre Cancún y Chetumal. La ruta de la carretera federal 307 es tan familiar para mí que podría describir cada curva, cada señal oxidada y cada puesto de cocos junto al acotamiento. Por eso, cuando algo rompe esa rutina, lo notas de inmediato. Era martes por la noche, temporada baja. Salí de Cancún cerca de las 8 con un cargamento de lácteos y carnes para varios hoteles de la zona sur. La empresa me había pedido que lo entregara antes de las 6 de la mañana, así que decidí conducir de corrido. Con suerte, llegaría a Chetumal antes de las 2 y todavía podría dormir un par de horas. Las primeras horas transcurrieron sin problemas. Tramos solitarios, apenas un par de camiones de turistas regresando a Cancún, la brisa salada colándose por las rendijas del parabrisas. Me gusta manejar de noche. El motor se siente más parejo y el calor no te aplasta. Pasando Tulum, el tráfico prácticamente desapareció. Encendí la radio para mantenerme alerta, pero solo se escuchaba estática y una canción mal sintonizada. La carretera se estiraba frente a mí como una cinta negra y silenciosa, iluminada únicamente por los faros del camión. Fue a la altura de un tramo recto, poco antes de Felipe Carrillo Puerto, cuando vi el resplandor. Al principio pensé que era un incendio forestal, de esos que de pronto aparecen en la temporada seca. Pero conforme avancé, el resplandor se volvió más intenso y anaranjado y empezó a mezclarse con humo espeso que se dispersaba sobre el asfalto. Reduje la velocidad. A unos 500 metros distinguí claramente la silueta de un vehículo atravesado en ambos carriles. Las llamas lo envolvían por completo y su pintura se desprendía en escamas negras. Lo raro era que no parecía un coche común. Su forma era más alta, con una estructura rectangular sobre el techo. Cuando estuve más cerca, reconocí lo que era: un viejo camión publicitario, de esos que llevan carteles gigantes iluminados por focos. Las letras quemadas todavía dejaban adivinar una marca de refrescos. Lo habían colocado de tal forma que bloqueaba totalmente la carretera y el fuego lo estaba devorando. Me orillé un poco, buscando espacio para pasar, pero no había manera. A la derecha, la maleza densa. A la izquierda, un desnivel profundo. No había tráfico en sentido contrario. Me quedé ahí, con las intermitentes encendidas, evaluando qué hacer. El calor llegaba hasta mi cabina y el humo picaba los ojos. Fue entonces cuando vi algo que me heló. 2 siluetas se movían detrás del camión en llamas. No parecían bomberos ni policías. Llevaban ropa oscura, gorras y mochilas. Uno de ellos cargaba algo largo en la mano que no pude identificar con claridad. Tomé el radio para avisar a otros transportistas, pero solo escuché ruido blanco. Cambié de frecuencia, nada.
El zumbido del fuego llenaba el aire y mi propio pulso retumbaba en los oídos. Pensé en dar la vuelta, pero en esa carretera es complicado maniobrar un camión de 40 toneladas y menos de noche. La única opción era retroceder lentamente y esperar que no me vieran. Metí reversa con cuidado, manteniendo la mirada en las siluetas. Pero apenas avancé unos metros, un destello de luz apareció por el retrovisor. Un vehículo se acercaba detrás de mí, rápido. «No puede ser», susurré. Era una camioneta blanca sin placas visibles, que al llegar frenó bruscamente, bloqueando el carril por detrás. Las puertas se abrieron y bajaron 3 hombres más, también vestidos de oscuro. Uno de ellos caminó hacia mi cabina, con una linterna que apuntaba directo a mis ojos. Golpeó la puerta. «Bájese, jefe, está cerrado el paso», dijo, con una voz que no dejaba lugar a discusión. «¿Qué pasó? ¿Es un accidente?», pregunté, intentando sonar ingenuo mientras evaluaba la distancia hasta la palanca de cambios. «Bájese y le explicamos». Ahora golpeó más fuerte. Por el rabillo del ojo vi que los hombres de adelante se acercaban. El fuego iluminaba sus siluetas como figuras recortadas en naranja y negro. Uno llevaba algo que reconocí de inmediato, una cadena con gancho, el tipo de herramienta que sirve para abrir la caja de un tráiler en segundos. No esperé más. Pisé el acelerador a fondo en reversa. La llanta golpeó el cofre de la camioneta detrás, empujándola unos centímetros. Los hombres gritaron y uno golpeó el costado de mi camión con algo metálico. Giré el volante bruscamente hacia el acotamiento, arrastrando parte de la maleza. El motor rugió y sentí cómo las ramas arañaban la pintura. Con el camión ladeado, logré pasar junto a la camioneta, rozándola. En el espejo vi a uno de los tipos tropezar y caer. Seguí acelerando sin mirar atrás. El humo del camión incendiado se mezclaba con el polvo que levantaban mis llantas. A los pocos minutos, el resplandor quedó atrás y solo me quedaba la negrura de la carretera y el zumbido del motor. No paré hasta llegar a un retén militar que sabía que estaba unos 20 kilómetros adelante. Frené de golpe y bajé, con la voz quebrada, explicando lo que había visto. Los soldados se miraron entre sí, sin sorpresa. Uno me dijo: «Ya nos habían pasado reporte de bloqueos con vehículos incendiados en este tramo. Por eso estamos aquí, pero no siempre alcanzamos a llegar a tiempo». Me escoltaron hasta Chetumal. Esa noche, mientras descargaban la mercancía, me quedé sentado dentro de la cabina, todavía con el olor del humo impregnado en la ropa. Nunca volví a ver ese camión publicitario, pero cada vez que paso por la 307 y veo un resplandor a lo lejos, instintivamente busco la ruta de escape más cercana. Porque aprendí que, en esa carretera, la publicidad en llamas no vende nada, excepto el miedo a no llegar vivo al final del trayecto.